Hola a todo el mundo. En el capítulo de hoy del podcast os invito a que os sentéis junto a mí en este bosque junto a un arroyo, arropadas y arropados por unas mantas, por una fogata y por esta historia que os voy a relatar. Os voy a contar una aventura increíble y espero que me guardéis el secreto, ¿vale? Pero antes de arrancar os pido un favor. Si os gusta el contenido de Dani Cultura, compartidlo en vuestras redes sociales porque así, quizás más gente interesada en estas temáticas de las que os suelo hablar, pues descubre este espacio de divulgación. Gracias por hacerme este enorme favor, así que, sin más y sin menos, ¡empezamos! Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Bueno, ¿qué tal estáis? Cambio radical en la temática de los últimos episodios, aunque esto ya me lo habéis escuchado decir más de una vez. Lo cierto es que entiendo esto del podcasting como un espacio de libertad total, uno de los últimos reductos verdaderamente libres y singulares que existen en Internet. Te suscribes a un podcast que te gusta porque te da la gana. Quitas la suscripción, pues de la misma forma, porque te da la gana. Y gracias al feed, que es un pequeño archivo que hace que las novedades que se produzcan en blogs, podcasts y alguna red social que otra lleguen a todas y todos los suscriptores, este feed, como digo, hace que no se dependa de ningún algoritmo que te muestre una u otra cosa en función de las decisiones que alguien que desarrolla tal o cual algoritmo elija. Quien escoge eres tú, somos nosotras y somos nosotros. Todo lo anterior me parece algo formidable de esta herramienta divulgativa que es el podcasting. Pero es que además el podcaster puede escoger la duración, el formato, la temática y todo lo demás sin ser dependiente de una parrilla, una escaleta o cualquier otro tipo de atadura fuera del control de una o de uno mismo. Y por este tipo de cosas, de vez en cuando doy un giro en las temáticas de este proyecto divulgativo que es Dani Cultura. Solo me ata el cuidado del planeta, también me ata el cuidado de las personas y, sin duda, me ata el reparto justo. Estas tres éticas permaculturales, ya sabéis, los y las más habituales, que son las piedras angulares de este proyecto y que de una u otra forma procuro cumplir aquí y también en el canal del YouTube, que por cierto, si acabas de descubrirme, querida amiga y querido amigo, entiendo que este tipo de temáticas te atraen, con lo que el canal del YouTube de Dani Cultura también te gustará. Así que os animo a que os suscribáis, comentéis, le deis al like y que compartáis por todos lados mi contenido, si es que os gusta, por supuesto. Pero como os estaba contando, hoy voy a cambiar un poco ya no de temáticas, pero sí de manera de abordar el asunto a tratar. Y es que os voy a ser sincero. Pensar en la elaboración de un guión que os cuente una historia con lo que quiero contaros hoy y sobre todo cómo os lo quiero contar, en esta ocasión supone un reto tremendo que no sé muy bien cómo llevar a cabo.
Y es que os quiero contar una historia, una aventura, por decirlo así, en medio del bosque. Ya sabéis que a mí me gusta pasear por el monte, y si ese monte se embosca, mejor. Hay gente que disfruta caminando por los verdes paseos de una ciudad o entre los monumentos que hay en diferentes lugares, el lugar que sea, pero yo prefiero fundirme entre robles, hayas, chopos, retamas, jaras o espinos. ¿Qué busco dando este tipo de paseos por este tipo de lugares? No lo sé, o sencillamente puedo deciros que no busco nada en absoluto, pero lo que sí puedo contaros es lo que encuentro sin buscar. Y es que son muchas cosas. Podría hablaros en términos generales de paz o felicidad, y podría hablaros en términos más concretos y deciros que encuentro aves de todo tipo, rastros que me hacen comerme la cabeza para identificar el dueño de los mismos, o quizás, con suerte, ver algún animal más o menos singular. Incluso también puedo encontrar conversación con personas que no son fáciles de localizar en los lugares más habituales que frecuenta el ser humano actual. Y poder cruzar un par de palabras con un pastor, pues que te encuentras en un valle en medio del monte, es algo que a mí me gusta. Pero es que os voy a contar asuntos increíbles, temas casi olvidados y que solo en medio de un bosque puedes rememorar. Vivencias que solo puedes descubrir si llegas a fundirte con los robles, las hayas, los olmos, las encinas o el viento, la lluvia y los seres de la naturaleza. E incluso para poder rememorar estos asuntos increíbles de los que os voy a hablar hoy, necesitas penetrar en lo más profundo del recuerdo del ser humano, en los cuentos y mitos más arraigados y a la vez más olvidados y perdidos. En esas estaba yo, caminando emboscado en un lugar que no puedo contar y que no creo que pueda olvidar. Había llovido los días anteriores. No mucho, pero sí lo suficiente como para que el terreno estuviera mojado. Lo suficientemente mojado como para que hubiera pequeños y no tan pequeños charcos cada ciertos metros. Me gusta detenerme en estas charcas temporales porque suelen ser buenos lugares para encontrar señales muy interesantes. Se suelen encontrar huellas, ya que los animales no desaprovechan la oportunidad de beber agua en este tipo de charcos. Así que pezuñas de corzo, jabalí o ciervo, así como sutiles patas de pájaros o almohadillas de algún que otro animal, suelen poder verse en estas circunstancias. Pero aquel día fue un día especial. Vaya que lo fue. Aquel día fue casi increíble. La cuestión es que empecé a curiosear en los aledaños de un enorme charco que vi a pocos metros del sendero por el que ese día iba caminando. Estaba siendo un día a la mar de normal, aunque me había sorprendido el hecho de que no me había asustado el arrendajo con sus voces y no había podido ver muchos pájaros con los prismáticos. Era como que no se dejaban ver porque sí que los escuchaba, pero estaban especialmente huidizos ese día. Me acerqué al charco, que se veía algo turbio, con el agua color marrón claro. Era muy grande, imposible saltarlo de lado a lado, así que caminé a su alrededor y no podía creer lo que estaba viendo. Unas huellas con almohadillas. Siempre que veo algo así, suelo pensar en lo más evidente. Primero pienso en zorro. Son pequeñas y con las uñas afiladas. Esto lo descarté rápidamente, sencillamente por el tamaño, ya que me atrevería a decir que las huellas que tenía ante mí eran unas 3 veces más grandes que las del zorro. Y las uñas no se veían afiladas, eran unas huellas enormes,
Y pensé, serán de algún perro, serán de huellas de algún mastín del pastor de por aquí. De verdad que intenté buscar la explicación más sencilla al enigma que tenía ante mí, siguiendo el principio de la navaja de Occam, que dice que en condiciones de igualdad, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Seguro que es de algún mastín o de alguien que pasó por aquí paseando al perro. Esos eran mis pensamientos mientras hacía una parada en mi camino y aprovechaba para echar un trago de agua y ya de paso comer una manzana. Al monte siempre me gusta llevar algo de comer y que no se os olvide no dejar huella alguna allí. Las únicas huellas que tenemos que encontrar han de ser las de los moradores del bosque. Pero la cuestión es que estaba en un lugar de la montaña leonesa en el que nunca vi rebaños. Es más, en todo el día, porque ya llevaba un buen rato de caminata, no me había encontrado con enganchones de lana en los espinos, ni excrementos de oveja o cabra, ni huellas de este tipo de animales, ni tampoco de vacas o cosas así. ¿Un mastín perdido? Me extraña, habida cuenta de que los mastines no van con el rebaño. Ellos forman parte del mismo, con lo que si está perdido el mastín, también lo estaría el rebaño entero. En la mente de un mastín de rebaño, evidentemente, él es uno más de ese rebaño. El rebaño es su manada, por entenderlo así. Y por ahí no había ningún indicio de rebaño. Me estaba empezando a mosquear un poquitín, la verdad. Así que la posibilidad de que fueran huellas de un perro de alguien que estaba dando un paseo empezaba a ganar enteros. Pero tengo que decir que cuando camino por el monte, por esos territorios emboscados que tanto me gustan, soy muy sigiloso. El silencio me acompaña. La prisa, por contra, no va conmigo. Y esto es importante por varios motivos. Si caminamos por el bosque con prisa, se suele hacer ruido, y eso a mí no me interesa. Y si alguien que no fuese yo en ese momento hubiera estado caminando con prisa, de igual manera haría ruido y yo lo hubiera escuchado, ya que uno de los sentidos que más alerta llevo en mis paseos montunos es el oído. Y estos datos cobraban importancia en mi cabeza, ya que en mi análisis de esas huellas junto al charco empezaba a resonar el hecho de que estaban recién hechas. Se notaban hasta los pelos de entre las almohadillas. Esto lo vi usando una pequeña lupa que siempre llevo en la mochila. Además de los prismáticos, no está de más llevar una lupa. Igual de increíbles son los animales grandes como los pequeños insectos que tenemos a nuestro alrededor. Como digo, el análisis de las huellas junto al charco me estaban comiendo mucho la cabeza y esa visual a golpe de lupa me había hecho, por decirlo de algún modo y para que me entendáis, me había hecho levantar las orejas, porque realmente esas huellas estaban ahí desde hacía pocos minutos. Y claro, antes os dije que yo caminando voy muy sigiloso por territorios emboscados. Y si esas huellas estaban ahí desde hacía poco tiempo y si esas huellas pertenecían a un perro de alguien que estaba dando un paseo por el monte, en primer lugar, ¿era posible que yo no lo hubiera escuchado? Y en segundo lugar, y era algo en lo que no había caído hasta ese momento, ¿dónde estaban las huellas del dueño del perro? Porque os aseguro que no había huellas de botas, ni zapatillas, ni nada de eso. A decir verdad, había algo que rondaba mi cabeza desde hacía ya varios minutos, y es que, en cuanto me pareció ya difícil que esa huella perteneciera a un mastín, la posibilidad de que fuera del perro de alguien que estaba en el monte se me antojaba difícil, y no por lo imposible o no del asunto, sino por el tamaño y forma de las marcas en sí. Eran grandes, pero al mismo tiempo eran estilizadas. Las patonas de un mastín son grandes, pero no son estilizadas. Estas eran grandes y finas, pertenecían a un animal grande y grácil.
Y en lo más profundo de mi ser, en lo más atávico de mi subconsciente, algo me decía desde hacía ya un rato que esas marcas, esas huellas podían pertenecer a un lobo, pero es que es algo que no podía creer. Solo había visto un lobo una vez. Alguien me dijo en su momento que cuando ves a un lobo, cuando lo tienes delante de ti, por alguna razón, en cuanto lo visionas, sabes que es un lobo. Y exactamente eso fue lo que me ocurrió a mí. Fue un encuentro breve y casual. Yo pasaba por allí y aquel lobo también. Sencillamente coincidimos en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Muy brevemente, muy rápido. Él me miró, yo le miré. En ese brevísimo cruce de miradas yo entendí que eso que tenía ante mí no era un perro, su actitud, su color, pero su mirada no era la de un perro. Los perros son animales que de una manera seguramente forzada a través de la selección de individuos cada vez más dóciles, por decirlo de algún modo, son eternos cachorros. El lobo no. Los lobos tienen algo en su mirada y su actitud que infunde respeto. Puede que algún perro tenga ese mismo aura, pero son rarezas. En cambio, los lobos tienen todos ese algo especial. Y yo lo tuve delante de mí unos breves segundos en los que aquel animal analizó la situación y decidió marcharse confundiéndose con el monte, fundiéndose con el bosque y desapareciendo ante mí en un abrir y cerrar de ojos. Así que la posibilidad de que las huellas de las que estamos hablando fueran de lobo efectivamente estaba ahí, pero siendo realista y teniendo en cuenta el principio de la navaja de Occam, no quería o no podía creer en algo así. Que un animal tan majestuoso como un lobo pudiera estar cerca, porque es que las huellas eran realmente muy pero que muy recientes, era algo que mi yo más racional no podía creer. Como os digo, soy muy sigiloso en el monte y pero que muy silencioso, pero no hay manera humana de pasar desapercibido ante ningún animal. Las capacidades sensoriales de los animales silvestres están a años luz de las nuestras y muchas veces, más que por condición de posibilidad, sencillamente es debido a una cierta atrofia por falta de uso de nuestras capacidades sensitivas. Sin embargo, decidí probar suerte y, a pesar de ser consciente de la dificultad de sorprender a un animal, y más si es un animal silvestre, comencé a comprobar la dirección del viento para evitar ser detectado por el olor. Con el poco viento que había aquel día soplándome en la cara, comencé a caminar todo lo sigiloso de lo que soy capaz, con pausa, sin prisa, prestando atención a todas las señales que el bosque nos manda. Sabía que si, por pura casualidad, el posible lobo estaba en la dirección en la que estaba caminando yo, por el olfato no me iba a detectar. De vez en cuando realizaba lo que yo llamo una maniobra del loco Iván. Los que hayáis visto La caza del octubre rojo ya sabéis de lo que se trata, pero para los que no hayan visto esta peli o no lo recuerden, hacer una maniobra del loco Iván es girarse rápidamente para ver si alguien nos sigue. De repente, algo comenzó a sorprenderme. Un olor a chimenea empezó a darme en la nariz. No era algo muy evidente, pero flotaba en el ambiente. Y lo más curioso del tema es que, para mi sorpresa, también me estaba oliendo a pan recién horneado, pero pensé que era una locura mía. Últimamente estoy horneando bastante pan en casa y pensé que serían cosas mías. Además, comenzaba a tener algo de hambre a pesar de haber comido una manzana justo en el charco. Ya llevaba más de 4 horas de caminata y me quedaba la vuelta al coche. Ese día
había subido a la montaña. Era un día especial y más lo estaba siendo habida cuenta de todas estas cosas que os estoy narrando. La cuestión es que al tener algo de hambre pensé que el olfato me estaba jugando una mala pasada. Pero también soy bastante aficionado a los libros de J.R.R. Tolkien y al universo que este escritor y lingüista nos descubrió sobre las cosas que pasaban en la Tierra Media. Todo lo que ocurre en esos libros, empezando por el Silmarillion, siguiendo con los hijos de Húrin, continuando con el Hobbit y finalizando con el Señor de los Anillos, me resulta fascinante. Y si una cosa nos enseñó Gandalf, ese Istar enviado a la Tierra Media y que tan buenos ratos nos ha hecho pasar a muchas y a muchos, es que cuando no sepas qué camino tomar, haz caso a tu olfato, con lo que desde ese momento en el que sutilmente me empezó a oler a pan recién horneado y a chimenea, mi rumbo comenzó a ser el que dictaba mi olfato. Y mi olfato estaba tomando una dirección bien clara. Un pequeño sendero casi imperceptible para ojos despiertos sí que se podía ver. Se podía vislumbrar claramente. Me guiaba perfectamente entre un robledal sin hojas. La corteza de estos robles estaba llena de musgo, esos musgos que crecen en las ramas y el tronco de estos árboles y algunos otros árboles de hoja caediza, de hoja caduca, aunque a veces también crecen los pinos. Este robledal por el que iba caminando, guiado por un toque a olor a chimenea y pan recién horneado, estaba tan colmado de musgo arbóreo que no tenía la sensación de estar atravesando un bosque desnudo. Tenías la sensación de frondosidad a pesar del frío y de la época del año y la poca luz que había. La humedad se agarraba a estos musgos y pequeñas gotas quedaban colgadas en los extremos como si fueran pequeñas esferas de vidrio transparente. Mientras caminaba por este sutil sendero, todo me parecía precioso y casi había olvidado cuál era mi objetivo real, y este era quizás sorprender en un renuncio a un posible lobo, aunque en lo más profundo de mi ser sabía que esa posibilidad rozaba la ingenuidad. Sin embargo, había algo que ya me estaba mosqueando más que la posibilidad de que cerca de mí pues hubiera un lobo, y es que esos tenues olores a pan recién horneado y chimenea cada vez eran menos tenues, y ya empezaba a ser consciente de que esa percepción, ese aroma, no eran cosas mías. Ese olor existía, era real. El lobo, pues no lo sabía, pero el olor era una realidad. El pequeño camino que estaba siguiendo a golpe de nariz a través de ese precioso robledal que os acabo de describir hace un momento, me estaba haciendo subir una pequeña loma, una pequeña colina que estaba a punto de coronar, y lo que había detrás de la cima me dejó boquiabierto. La ubicación de este lugar me prometí a mí mismo no revelarlo, cosa que he cumplido y cumpliré. Sin embargo, sí que os puedo decir que está en la montaña leonesa, en las montañas leonesas. Ni muy altas ni muy bajas. Un lugar cubierto de bosques, pero en los que a veces, y como recordando de dónde surge todo, afloran algunas rocas calizas, desde lo más profundo de la tierra. Y a veces, en este tipo de rocas, si se combinan dos factores como son el agua y el tiempo, suceden cosas. Y lo que sucede es que se genera un paisaje kárstico, y el agua, poco a poco, y gracias al paso del tiempo, mediante diferentes procesos químicos, va disolviendo la roca y va generando verdaderas catedrales subterráneas,
cuevas con sus estalactitas en el techo y estalagmitas en el suelo. Aquí en León tenemos un prodigioso ejemplo de esto, como son las cuevas de Valporquero. Pero en la historia que os estoy contando hoy, estábamos en que coroné la loma, la colina por la que iba ascendiendo, siguiendo el sutil sendero, guiado por el ya no tan tenue olor a chimenea y a pan recién horneado. Y lo que vi al otro lado de la loma, en la otra vertiente de la colina, como os dije antes, me dejó boquiabierto. Ante mí se abría un valle en el que la roca caliza había ganado mucho terreno y por el que se deslizaban unos cuantos riachuelos que parecían emerger de lo más profundo de la tierra a través de manantiales. Al fondo del valle se oía el rumor de un río en el que varios de estos riachuelos que surcaban la ladera de la colina terminaban en pequeños saltos de agua, pequeñas cascadas. Un valle húmedo, con robles cubiertos de musgos, colmados de gotas de agua, y ahora, como novedad, también había pinos que daban un toque verde oscuro a toda la escena. La belleza de este lugar me dejó petrificado. Y si hasta ese momento el motor de mi curiosidad lo movían la posibilidad de que cerca de mí hubiera un lobo y también lo movía un ya muy real olor a chimenea y a pan recién horneado, ahora el motor de mi curiosidad también lo movía el descubrir qué escondía este valle secreto. Así que continué con la estrategia que había llevado hasta ese momento en el que coroné la colina. Al menos he descubierto un lugar espectacular, pensé. Por lo tanto, la estrategia funcionaba. En este valle, como os dije hace un momento, la presencia de rocas calizas, era mucho mayor, con lo que seguir un rastro no era para nada fácil. Intentar continuar por el pequeño sendero que había identificado, se iba a hacer entre muy difícil e imposible, aunque no me importaba realmente mucho, ya que el hermosísimo valle, el precioso paraje que tenía ante mí, le ofrecía infinidad de oportunidades a mi curiosidad, con lo que la prácticamente imposible e ingenua posibilidad de pillar por sorpresa a un lobo y poder ver a este prodigioso animal pasó a un segundo plano. Pero lo que seguía muy presente era ese olor. Es que realmente ya casi podía hasta saborear el pan recién horneado. La conclusión fue en ese momento que debía de seguir los consejos de Gandalf. Sigue a tu olfato. El descenso de la colina, siguiendo el rumbo que marcaba mi nariz, no era absolutamente escarpado, pero debía de tener precaución. Por esta ladera, de vez en cuando, había que mirar al suelo si no quería retorcerme un tobillo con una roca o tropezarme con alguna raíz de alguno de los enormes pinos que estaban allí. A los, 30 o 40 metros de comenzar el descenso que dictaba la enigmática y misteriosa fragancia, algo más adelante de mi posición, unos cuantos mirlos se espantaron. Salieron disparados como alma que iba al diablo. No le di mayor importancia, pero en cuanto a los pocos segundos, un arrendajo también se espantó, gritando como solo ese córvido sabe hacer, y un par de conejos huyeron despavoridos de vete tú a saber de qué. Entonces pensé, cuidado, Daniel, algo pasa. Detrás de unas escobas y algunos brezos pude distinguir un pequeño sendero, pero no como el que había seguido hasta la cima de la loma, que ese era mucho más sutil, como hecho recientemente por el paso de algún animal habitante del bosque. No, este estaba bien marcado, bien definido. Estaba claro que tenía uso
no muy intensivo, pero sí que se utilizaba habitualmente. Y me agaché sorprendido porque vi un patrón de huellas que me recordaba mucho a algo que había vivido en mi niñez, pero que me parecía casi tan poco probable allí, en medio del monte, en medio de ninguna parte, que quise descartarlo inmediatamente, pero es que me parecía absolutamente claro y evidente. Es que no puede ser, Daniel, me dije en voz alta, desvelando claramente y sin lugar a dudas mi presencia. Y en ese momento noté una sensación fría y de sorpresa recorriéndome la espalda de arriba a abajo. Tuve la sensación de que no estaba solo allí, de que algo o alguien tenía todos sus sentidos centrados, clavados en mí. Levanté la mirada de ese patrón de huellas que me estaban resultando tan sorprendentes como familiares y ahí estaba, como a 10 metros, mirada clavada en mí, orejas triangulares enfocadas en mi dirección como intentando procesar aún esas palabras que pronunció en alto ese humano que tenía ante sí. Y esa trufa, esa nariz, negra como la noche más oscura, olfateando, ahora sí, lo que la dirección del viento no le había permitido detectar hasta ese momento en el que desvelé mi posición. Pelo que iba del marrón claro de la parte baja al marrón oscuro casi negro y sin el casi de las partes más superiores de la zona de la grupa. El magnífico lobo, el precioso lobo ibérico que tenía ante mí era algo absolutamente especial, pero más especial fue la manera que tuvimos de mirarnos fijamente los dos. En ese preciso instante tuve la sensación de estar pensando exactamente lo mismo que ese lobo. Me ha pillado. Pero de igual modo, creo que ambos, en ese cruce de miradas, supimos que ni él me iba a hacer nada a mí, ni yo a él. Solo nos estábamos mirando, yo disfrutando del momento, él, lo más probable, barajando todas las posibilidades de fuga. Y en ese momento, ese encuentro me pareció que duró media vida, aunque serían unos 10 segundos siendo realista. Para mi sorpresa, este lobo, en lugar de marcharse campo a través, fundiéndose y desapareciendo por entre el bosque, siguió el sendero bien marcado por el que también avanzaba ese patrón de huellas tan sorprendente y familiar que estaba yo escrutando hacía un momento y por el que desvelé mi posición. Y más sorprendente aún, ese lobo ¿habría leído también a J.R.R. Tolkien y conocería lo que dijo Gandalf de seguir a nuestro olfato cuando no conocíamos el camino? Porque es que el lobo iba en dirección a la posible fuente del ya muy evidente olor a chimenea y pan recién horneados. Así que me detuve a ordenar mis ideas intentando procesar tantísima información, tantísimos estímulos que acababa de recibir. Tenía que las huellas que llevaba siguiendo desde aquel charco enorme en medio del monte no eran ni de mastín ni de un perro o una senderista. Efectivamente, eran de lobo. También tenía el dato de haber descubierto un valle demencialmente bonito y que parecía salido de algún cuento. También tenía que en medio del monte, muy alejado de cualquier localidad cercana de la montaña leonesa, me estaba oliendo a chimenea y a pan recién horneado. Y de remate me había topado con otro rastro, otro patrón de huellas que me estaba resultando muy familiar, pero igual de sorprendente que el olor a pan recién horneado y a chimenea en medio de ese bosque. Y es que este nuevo rastro eran pisadas, o al menos me parecían, huellas de persona por el tamaño, pero
de ser de persona, no iba ni descalza, ni llevaba zapatillas, ni llevaba botas de monte. Y es que a mí me parecía que esas 3 marcas por cada pisada eran las marcas de alguien que estaba caminando con madreñas. Para las y los que no conozcan lo que es esto de las madreñas, os diré que también se las conoce por galochas. Son un zueco de madera hecho con una sola pieza de madera y que a veces se refuerzan con metal. Se usan para caminar por zonas embarradas cuando nieva o para ir al huerto, y es que de esto me sonaba a mí ese rastro, porque de niño mi tío Lauren, cuando iba al huerto a regar, llevaba madreñas e incluso tenía unas pequeñas para mí, para que me las pusiera y no me embarrase. Así que recordaba muy bien cómo eran las huellas de alguien que camina con madreñas. Pero es que me parecía tan poco probable, porque son un calzado que se suele tener en casa y en medio del monte no vive nadie. Bueno, a ver, nadie no, pero la posibilidad que se me estaba pasando por la cabeza ya sí que era una locura y solo pertenece a la mitología leonesa. Pero la cuestión es que en ese momento empecé a unir piezas y el puzzle, la verdad es que estaba claro, pero ese puzzle resultaba tan increíble como si os dijera que acabo de ver un basilisco en una peña tomando el sol, un trasgu corriendo en medio de un faedo, como si os dijera que las tormentas las dirige a su antojo el reñubreiru, que en las cuevas de Valporquero hay un cuélebre, o qué sé yo, que en un río me encontré una melusina y me guiñó un ojo. Es decir, aspectos increíbles de la mitología leonesa. Pero por lo pronto, ¿qué podía hacer yo? Pues seguir al lobo a través de ese camino que a su vez estaba siguiendo el rastro, esas huellas de lo que a mí me parecían claramente huellas de madreñas que a su vez no nos olvidemos, o al menos yo no lo hago, que iban en la dirección de ese olor a chimenea y pan recién horneado, olor que ya no podía ser parte de mi imaginación. Claramente olía a eso. Estaba siendo una jornada absolutamente diferente y especial, pero seguía con los pies en el suelo. Tiene que ser de alguien que ha hecho una fogata y está haciendo pan, que ya de por sí suena raro, pero raro del todo. Pero ¿qué teoría medianamente plausible se os ocurre a vosotras y a vosotros? En fin, avanzar por ese sendero era algo, ¿cómo deciros? Algo fantástico. Ya no por la cantidad de cosas que se me estaban pasando por la cabeza o por lo absolutamente entretenida que me estaba resultando esa caminata. Además, estaba siendo algo fabuloso por el paraje en el que me encontraba. El sendero me estaba llevando al fondo de ese valle, mezcla de caliza, robles, pinos y musgo. Ya podía ver el pequeño río al que otros más pequeños riachuelos llegaban. Muchos de ellos, como os dije antes, en forma de pequeños saltos de agua. Así que el ruido, si bien no era molesto ni excesivo, sí que era lo suficiente como para no poder tener el oído centrado en nada más que en ese rumor acuático. ¡Qué aguas tan cristalinas! Es que no me esperaba menos, la verdad. Levanté la mirada del cauce para comprobar en qué dirección iban el sendero, las huellas de madreñas y el olor. Del lobo no me había olvidado, pero a saber qué dirección exacta había tomado. Se había marchado siguiendo el sendero, pero quién sabe. Y más aquel día en el que todo estaba resultando, ya no sé si deciros disparatado o deciros fantástico o qué. La cuestión es que levanté la mirada y vi al fondo del valle, aguas arriba,
cómo se cerraban las laderas de las colinas que formaban este valle, y parecía como si terminara en una cueva o algo así. No podía verla, la verdad, pero es que tampoco podía ver en ninguna de las laderas de esas colinas, de esas lomas, rastro alguno de este pequeño río que parecía haber esculpido este precioso valle secreto al otro lado de la colina. Por lo que pensé, al estar en un paisaje kárstico, que habría alguna cueva o algo así. Todo teorías, ya veis, pero ¿qué hay mejor para comprobar las teorías que la observación empírica? Así que continué por el sendero, al igual que todos los demás rastros que estaba siguiendo desde hacía ya un buen rato, y me parecían confluir en un mismo punto, al igual que mi curiosidad. Todo ello podría decirse que me encaminaba al final de este valle, este precioso valle, este kárstico valle, este valle secreto. Siempre llevo unos pequeños prismáticos en todas mis caminatas emboscadas. Me sirven para ver aves y cosas así, con lo que los usé para empezar a escrutar desde la distancia lo que podía haber en ese final del valle. Y otra vez esa sensación de escalofrío recorriendo mi espalda volvió a aparecer. Una tenue columna de humo parecía entreverse por entre los altos pinos que entorpecían mi visual. Uno de los misterios principales de la jornada parecía empezar a tener solución. Efectivamente, al fondo del valle había una posible hoguera que olía a chimenea, y si además me olía a pan recién horneado, pues qué sé yo, pues alguien estaría haciendo pan. Así que mi destino ya estaba claro. Iría hacia la fuente del humo. Quizás sería un refugio de cazadores o un chozo de un pastor. O también podría ser, si he visto un lobo, deduzco que hay una cueva, me huele a pan y he visto el rastro de unas madreñas, pues que es que esta posibilidad me parecía entre poco creíble e imposible. Mitos y leyendas, pero bueno, ya os contaré. Unos 200 metros me separaban de mi destino. Ese destino al que parecía que debía de llegar por una razón que se me escapaba, pero que irremediablemente, de manera magnética, mis pasos y mis pensamientos, además de aquel aroma a chimenea y pan recién horneado, todo ello me encaminaba al final de aquel valle, de aquel precioso valle, del valle secreto al otro lado de la colina. Tenía tantas ganas de llegar como dudas a la hora de afrontar ese momento. No quería precipitarme y nuevamente, si es que lo había abandonado en algún momento más allá de cuando desvelé mi posición y el lobo y yo nos descubrimos mutuamente, volví a entrar en modo sigilo, con lo que mi acercamiento hacia el foco, la fuente del humo y el olor a pan recién horneado, no sería directa, no sería de frente por el camino que me marcaban las huellas de madreña al más puro estilo del Mago de Oz, en el que Dorothy seguía las baldosas amarillas. Yo soy mucho más campestre y montaraz. Mi destino, sin lugar a dudas, está mucho mejor representado por unas huellas de madreña. Cuando más o menos me faltaban unos 100 metros para alcanzar mi meta, comencé a desviarme del sendero principal que me había llevado hasta allí para comenzar a caminar a través de unos arbustos, retamas, escobas y brezos que crecían por ahí, por esa zona, y iba pisando por las piedras para ser todo lo silencioso que pudiera. Pero antes, hace ya un rato os comenté que por muy sigilosos que seamos en el monte, las capacidades sensoriales de los animales están tan afinadas, y más si son animales silvestres, que es muy complicado pillarles por sorpresa. Suele ocurrir
por algún despiste suyo o por pura casualidad. Seguramente mi reciente encuentro con el lobo de antes se había producido por pura casualidad, mezclado con despiste del animal y por, claro, la ventaja que me daba el tener el viento de cara. Pero sorprender al mismo animal una segunda vez, eso era complicadísimo. De hecho, y mientras avanzaba entre los arbustos y entre las piedras para evitar pisar ramitas y hojarasca que descubrieran mi posición, comencé a escuchar muy cerca, demasiado cerca, una especie de gimoteos y resoplidos a mitad de camino entre un aullido y un ladrido. Unos resoplidos y unas pisadas que desde luego no pertenecían a un lagarto tomando el sol o a un ratón cruzando a toda prisa en dirección a su guarida. No. Estaba a punto de descubrir a quién pertenecían esos ruidos, y lo haría si la sensación heladora que volvía a recorrer mi espalda me lo podía permitir, porque la fuente de esos sonidos estaba cerca, cada vez más cerca. Ahora era yo quien estaba siendo seguido. Esos ruidos procedían de mi retaguardia. Iba a hacer una maniobra del loco Iván, pero de nada iba a servir porque ya me habían descubierto, sin ninguna duda además. Al menos afrontaría cara a cara la situación que tenía a mi espalda. Mientras me disponía a girar 180 grados y ver qué o quién venía siguiéndome, como una exhalación, un lobo. El lobo de antes me rebasó a toda velocidad, como anticipando mi movimiento y como haciéndose ver de manera intencional. Sabía que era el mismo animal porque en una de las patas de delante, justo al final y como si fuera un calcetín, tenía una mancha blanca muy llamativa. No había duda. Era el mismo lobo. Tampoco había dudas de que ese lobo sabía que estaba ahí, y tampoco había dudas acerca de la dirección que volvía a tomar. Iba en dirección a la fuente del humo y el olor a pan recién horneado. Y esto ya es cosecha mía, pero me dio la sensación de que ese animal, ese precioso lobo, que me había dado un susto de muerte, dicho sea todo de paso, quería que le siguiera. A veces alguna de mis perras hace lo mismo cuando quiere que la siga y me muestra el camino al saco de pienso. Era raro, pero os aseguro que me dio la sensación de que ese lobo, por un lado, no era la primera vez que interactuaba con un humano, y por otro lado, no era la primera vez que quería que le siguieran. Hice caso a mi instinto, y mi intuición fue que, total, llegado al punto en el que me encontraba, solo había una dirección posible, solo cabía una alternativa. El final del valle al otro lado de la colina estaba a poquísimos metros delante de mí, y era hacia donde se dirigió ese lobo. Pasé por debajo de unos enormes pinos que no me dejaban ver con claridad lo que había detrás de ellos, y ahora sí que no cabía dudas. El valle terminaba en una especie de gruta, una cueva, y en la parte superior de la misma, que era lo que de momento era capaz de adivinar con la mirada, podía apreciarse esa tenue columna de humo, esa que vi antes, la fuente de olor a chimenea y a pan recién horneado. Ya ni siquiera me paré mentalmente a teorizar acerca de por qué podía alguien estar en una pequeña cueva horneando pan. El día estaba siendo tan apabullantemente singular que me podía esperar casi cualquier cosa. Y digo casi porque lo que me reservaba el destino era algo que no podía creer. Si me lo hubieran contado con anterioridad, una carcajada enorme y sonora hubiera salido de mí como respuesta. Entre la cueva y mi posición
En ese momento había unas cuantas zarzas, escobas y algunos brezos tapizando el suelo. El sendero bien definido, con uso y con huellas de madreña, atravesaba esa muralla vegetal. Me acerqué y cuál fue mi sorpresa al poder identificar entre esas zarzas alguna que otra especie de ribera, como algunos chopos, entre toda esa vegetación y algunos postes. Un momento. Pero si esto es una sebe. Y si me habéis escuchado alguna que otra vez, ya sabréis que las sebes, de las cuales estoy absolutamente enamorado, son unos cerramientos, unos setos cuya particularidad, y más allí, en medio del monte, al final del valle, al otro lado de la colina, es que son intencionales. Esto es que alguien los ha hecho con precisamente toda la intención. Conclusión. ¿Alguien vive en esta pequeña cueva de manera habitual? Porque esta sebe estaba bien, pero que muy bien desarrollada y muy bien mantenida. Y lo que sucedió a continuación ya sí que, si todo lo anterior os ha parecido igual de alucinante que a mí, esperad y agarraos a lo más firme que podáis encontrar cerca porque, como digo, lo que sucedió fue... Es que no sé ni cómo poder definirlo. Solo os puedo intentar transmitir a través de mi voz la sensación que tuve. ¿Os dais cuenta cuando sucede algo abrumador, por el motivo que sea, y el estómago parece que se os da la vuelta y casi tenéis una sensación de mareo? Pues exactamente esto me ocurrió a mí. Detrás de esta sebe atravesada por el sendero con huellas de madreña, de repente, una voz dijo: Dani, ¿Dani? ¿Ya has llegado? ¡Qué bien! Pasa, pasa. Acabo de sacar el pan del horno. He preparado un poco de merienda. Os estoy contando esto y aún se me eriza la piel al recordar este asunto. Esa voz que, si bien no había escuchado nunca, me resultaba cálida, amigable, extrañamente familiar. Era como que estaba a punto de llegar a casa como, no sé, de un familiar, a efectivamente merendar. Miré al cielo sin buscar nada, como intentando descansar la vista, pero encontré algo significativo para esta historia, y allí encontré el Arco La Viella, que, por otro lado, entiendo que no sepáis lo que es. El Arco La Viella es una manera que tenemos por aquí, por León, de llamar al arco iris. Y es que es más relevante de lo que podáis imaginar para explicar la historia que os estoy contando hoy. El Arco La Viella. Arco se interpreta bien, es arco, pero Viella, ¿qué Viella? Hace un rato os contaba que se me estaban pasando por la cabeza muchas cosas a la hora de intentar darle explicación a todo esto que estaba viviendo ese día. Incluso os dije que si juntaba todas las piezas, sí que armaba un claro puzzle, pero que me parecía algo imposible, algo mágico, algo mitológico. Atravesé la sebe siguiendo el pequeño sendero bien definido con huellas de madreña. Ahora también vi, de nuevo, las huellas del lobo y me encontré, tras ese seto, tras ese muro vegetal, una escena propia de cuento. De los más antiguos cuentos, de los más atávicos cuentos muy enraizados en el imaginario de la región leonesa. Ahí estaba, sentada en un tajuelo de madera y acariciando al lobo que me llevaba comiendo la cabeza un muy buen rato del día. Una mujer mayor,
ropas bien cuidadas pero antiguas, de las que ya no se ven más que en fotos en blanco y negro o, en el mejor de los casos, amarillentas. Por supuesto, llevaba madreñas. El pañuelo que llevaba en la cabeza dejaba ver un poco del pelo blanco que la cubría, pero todo ensombrecía ante la luz de su mirada y su sonrisa. Realmente sabías que te encontrabas ante alguien que solo deseaba que te sintieras como en casa. Encima de la pequeña mesa de madera que tenía junto a ella había pan, había agua, había frutos secos y algunas bayas del bosque que rodeaba lo que, sin lugar a dudas, era la morada de esta mujer, de esta vieja del monte. Porque es que el puzzle que con anterioridad claramente había formado en mi pensamiento se componía de las siguientes piezas. El ambiente boscoso, un lobo, olor a pan recién hecho, la posibilidad de una cueva al final del valle, al otro lado de la colina. Además de esto, también sabía mi nombre. En fin, todas esas piezas daban como resultado algo que no podía creer, algo que solo puede formar parte de la mitología leonesa, como el cuélebre, como las melusinas, como el reñubreiru y como otros tantos personajes de la mitología leonesa, y que no me podía creer que existieran. O sí, porque la verdad es que ante mí tenía nada más y nada menos que a la vieja del monte. Mucho se dice de ella. Es una bruja buena, una mujer mayor que vive en los bosques, en las montañas de León, en compañía de un lobo. Una ermitaña, una diosa de la naturaleza que, según la literatura al respecto, simboliza los recursos de la madre tierra y la convivencia pacífica con la naturaleza. Ella, además, se supone que es amable con los adultos, cosa que parecía que estaba siendo, pero sobre todo protectora con los niños. Ella efectivamente es ermitaña, pero conoce el nombre de todo el mundo y sabe dónde vive cada persona. De hecho, cuenta la leyenda que los pastores se encontraban de manera habitual con ella en los bosques. Les llamaba por su nombre y les metía en sus zurrones pan para que se lo dieran a sus hijos. Al llegar los pastores a sus casas siempre recibían las mismas preguntas. ¿Qué me has traído, papá? ¿Qué me has traído? Y la respuesta era: pan de la vieja al monte que me lo ha dado para ti. Podría también entenderse como la versión leonesa de Santa Claus o el Olenchero o personajes así. Como veis, cosas increíbles, pero el hecho cierto era que tenía delante de mí a la vieja al monte y delante de ella había otro tajuelo en el que me estaba invitando a sentar. Supongo que a merendar, claro. Allí lo haríamos ella, su lobo y yo. Era raro, pero tan real como la voz que os está contando esta historia. Casi como hipnotizado, avancé desde la sebe, límite de su hogar, hasta el asiento que me tenía la vieja del monte reservado para merendar. Además, me sentaría junto a ese lobo tan precioso. Tener a un animal tan imponente al lado era un sueño hecho realidad que, fijaos bien, se veía ensombrecido por el hecho de merendar junto a la vieja del monte. Imaginaos de lo que estamos hablando. Di 4 o 5 pasos, me senté en el tajuelo, apoyé la mochila junto a mí, dejé que el lobo olfateara mi mano izquierda, apoyé la otra en la mesa y levanté la cabeza, abrumado por tantas emociones, para mirar a la vieja al monte. Nos miramos, nos sonreímos, sentí que estaba en casa, que estaba en familia. Y cuando me disponía a hablarle y decirle que me llamaba Dani, aunque ella ya lo sabía, y que me parecía increíble estar junto a ella y preguntarle que qué tal estaba, nuevamente esa sensación de sudor frío recorrió mi espalda. Tuve que cerrar muy fuerte los ojos por absoluta necesidad. No sabía
muy bien lo que me estaba pasando. Y al volverlos a abrir, ahí estaba todo. El techo de mi habitación, las cortinas ocultando la ventana por la que entraba el sol de la mañana. El lobo ya no estaba, pero en su lugar estaban Bimba y Wanda, mis perras, mirándome extrañadas y olfateándome la mano que creía que hacía un momento había dejado que el lobo me oliese. La vieja al monte ya no estaba, de hecho, ya no estaba el valle secreto al otro lado de la colina. Estaba mi habitación y yo acababa de tener un sueño tan real como maravilloso. Bajé las escaleras para dar de comer a Bimba y a Wanda. No dejaban de olfatearme la mano izquierda, la que me olió el lobo, pero serían cosas de perros, vete a saber. Miro a la derecha, hacia la cocina y el salón, y todo parecía normal, como siempre. Lo único distinto, al menos de momento, era todo lo que estaba pensando después de un sueño tan absolutamente vívido. Es que me había levantado incluso cansado. Fui a la cocina a prepararme el desayuno y sobre la mesa estaba mi mochila. No recordaba haberla dejado ahí, pero fiarme de mi mente justo en ese momento y saber lo que era real y lo que no lo era, pues no me parecía el mejor plan. La cogí para quitarla de ahí y me pareció que pesaba más de la cuenta. Qué raro, pensé. La abrí y por enésima vez un sudor frío recorrió mi espalda. Dentro de mi mochila había un pan recién horneado. Y más abajo, al fondo, había una nota manuscrita a lápiz en la que se podía leer: encantada de conocerte, Dani.